Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. He titulado este tema Igual que nuestros tiempos, y para eso voy a leer en Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Pues en este pasaje, hermanos, vemos muchas enseñanzas en el terreno del Espíritu que podemos aplicar en una forma práctica a nuestras vidas como iglesia del Señor en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Y en primer lugar podemos ver cómo David decide hacer un censo del pueblo de Israel. Qué casualidad que cuando pasa esto en nuestro México se estaba levantando un censo también. Pero este censo no lo había ordenado Dios, sino que nos dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese este censo. Es decir, Satanás incitó, influyó, tentó a David con la idea, pero fue David el que decidió hacerlo, por lo cual David da una orden a su general Joab y a sus príncipes de levantar este censo, y les dice: e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa, para que yo lo sepa. El censo de David no iba en contra de la ley de Dios, pero el motivo del censo estaba mal. En primer lugar, Dios no lo había ordenado, y este censo se llevó a cabo para que David pudiera sentirse orgulloso de la fortaleza de su ejército, mientras olvidaba que su verdadera fortaleza provenía de Dios. Fue el orgullo personal de David que se manifiesta, y el orgullo y la soberbia siempre ofende a Dios. Joab, a pesar de ser un general, un militar, tenía un discernimiento espiritual en ese momento que David mismo, rey de Israel, no tenía. Él sabía que era un censo en una forma inadecuada y por razones indebidas, y por lo tanto era una ofensa grande delante de Dios. Y Joab intuye ese orgullo del rey de querer numerar su pueblo, que no era de él, sino que el pueblo es de Dios. ¿Cuántos soldados tengo?, se dijo David. ¿Cuántos hombres capaces de hacer la guerra para que yo gane las guerras? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel?, le dijo Joab. Joab le advierte: Rey, no hagas esto, Señor. Joab reconoció que el censo era un pecado, no solamente para él, sino que iba a repercutir para todo el pueblo delante de Dios. Qué bueno que haya gente que nos advierte y nos dice la verdad, gente que con respeto y con amor nos hablan para poder recapacitar y aprender y poder madurar y crecer espiritualmente. Joab era un hombre fiel, a pesar de que era también un poco sanguinario, pero era un fiel siervo de David
y por eso le dice la verdad. Dice el versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab, pero yo soy el rey, dijo David. Lo siento mucho, pero esto se va a hacer como yo lo digo, y punto. Salió pues Joab por todo Israel, y después de 9 meses regresa con el número de hombres que eran aptos para la guerra, 1.100.000 de Israel y 470.000 de Judá, sin contar los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab, nos dice el versículo 6. Y el versículo 7 nos dice, asimismo esto desagradó a Dios, y Dios hirió a Israel. Desagradó a Dios. El censo que David había ordenado levantar, nos dice la palabra que no fue del agrado de Dios. Y entonces Dios dice, hirió a su pueblo. Del ejemplo de David podemos aprender que un acto por sí mismo no es malo. Puede llegar a ser un pecado si lo motivan la codicia, la arrogancia o el egoísmo. A menudo nuestros motivos y nuestras acciones originan el pecado. Debemos sopesar constantemente nuestros motivos antes de actuar. David cayó en la tentación de Satanás. Dios proporcionó una salida con el consejo de Joab, pero la curiosidad de David se vio estimulada por su arrogancia. Su fe estaba en su propia fortaleza y no en la de Dios. Si nos sentimos autosuficientes y depositamos nuestra confianza lejos de Dios, pronto caeremos en los esquemas de Satanás. En la autosuficiencia perdemos nuestra seguridad y quedamos bajo la ira de Dios, puesto que esto pasó. Dice la palabra que Dios hirió a Israel. Entonces, cuando David se dio cuenta que venía juicio en contra del pueblo, dice el versículo 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Qué importante es el arrepentimiento, qué importante es reconocer nuestro pecado cuando lo cometemos. David siempre se humillaba, era un hombre perfecto, pero cuando reconocía que había ofendido a Dios, se humillaba delante de su presencia, no se mantenía en su pecado. Dios lo había bendecido y lo había prosperado, era el rey de Israel, pero al igual que con Betsabé, cayó bajo la tentación del diablo y se creyó verdaderamente que el pueblo de Dios era su pueblo, le pertenecía a él. Cuando vemos que Dios nos prospera y no le damos la gloria a él, Dios se ofende. Por eso es importante que cuando Dios nos da una bendición y nos prospera, en lugar de llenarnos de orgullo, hay que tirarnos al suelo de una vez y darle la gratitud y toda la gloria al Señor Jesús. Tenerlo todo por basura, y esto protegerá a tu casa y protegerá tu prosperidad y tu bendición. Dice David, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. David se da cuenta, después de reflexionar, que ha pecado contra Dios. Le pide perdón, se humilla y Dios lo perdona. Pero hay que saber también que el pecado tiene sus consecuencias. Dios perdonará nuestro pecado si se lo pedimos, pero las consecuencias de este pecado están en marcha y van a llegar. Y Dios le da 3 opciones terribles a David con respecto a la forma en que él va a ser castigado por medio del vidente Gad, y le dice, Gad va y le dice, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y nos dice el versículo 12, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado por sus enemigos, 3 días de la espada de Jehová, esto es la peste destructora, una epidemia por medio
del ángel de Jehová. 3 días de la espada de Jehová. Esto es la peste destructora. La definición de peste es una enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad. Y si es en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo, se denomina una epidemia. Epi quiere decir sobre, y demos pueblo. Sobre el pueblo una enfermedad terrible venía. 3 opciones, 3 formas terribles de ser castigado. Escoge qué es lo que quieres, cada una de las cuales implica una pérdida extraordinaria de vidas. David escoge la peste, la enfermedad contagiosa, la epidemia. Lo que nos dice que las epidemias no son nuevas en la historia. David escoge la peste porque Dios va a ser el que ejecute la misma. Es decir, Dios estaba mandando esta epidemia, algo que venía en contra de todo el pueblo de Israel. David tenía conocimiento de Dios. Él sabía que Dios es grande en misericordia y que no nos paga según hemos pecado, y por lo mismo escogió caer en las manos de Dios, porque Dios a veces se arrepiente de hacer el mal. Dios es misericordioso y díjose: yo prefiero a Dios que a cualquier hombre que me juzgue. Así Jehová, dice el versículo 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Así Dios envía esta peste, esta epidemia que corre por todo Israel, acabando con la vida de 70,000 hombres. Si vemos este juicio de Dios solo en el plano terrenal, las personas de Israel solamente ven gentes muriendo a causa de esta epidemia. Ven el estrago, ven la pérdida de vidas, el duelo de las familias por la pérdida de los seres queridos. Y esto es lo mismo a lo que nosotros estamos viendo con esta pandemia que ha surgido en este 2020 en sus primeros meses. Vemos gente muriendo, en un principio en China y después por toda Europa, hasta llegar a nuestra República Mexicana, con las estadísticas que ya todos conocemos, terribles e increíbles. En el plano natural, uno ve las cosas que están pasando por medio de los medios masivos de comunicación, dando noticias de prevención y de estadísticas y de tantas cosas que hemos visto en estas últimas semanas que ya nos tienen abrumados y recluidos en nuestros hogares, que no sabemos qué es lo que nos vaya a suceder en este fin de año. Ahora dicen que este coronavirus está mutando y que no nos lo vamos a quitar de encima en lo que resta del año y que quizá por varios años va a estar encima de nosotros. Esto es en el plano material, físico, pero ¿qué hay en el plano espiritual? En aquel entonces, bajo la ira de Dios, estaban sucediendo cosas que no se podían ver. Lo mismo está sucediendo bajo esta pandemia en este 2020. Yo creo que hay una dimensión espiritual, es decir, hay un motivo espiritual en todo esto que estamos viviendo. En el caso del rey David, la palabra de Dios nos deja ver lo que está pasando en este momento. Hay una ofensa que el rey ha cometido, hay un pecado que ha sido cometido, hay un Dios que está ofendido, hay un ángel de la muerte que ha dado ya muerte a 70,000 hombres, una situación terrible dentro del pueblo de Israel. Pero todo esto que está pasando con David estaba dentro del plan de Dios. No solo era para destrucción, sino también para edificación de vida, para traer vida. Todo este plan en la dimensión espiritual tenía un propósito santo que vamos a ver al final. De la misma manera, todo lo que está pasando en este 2020 tiene un propósito en el área espiritual. Como estamos viendo en este pasaje, hay grandes y poderosas lecciones espirituales que aprender, las cuales nos ayudan a comprender que este momento de crisis que estamos pasando, de este coronavirus, tiene un propósito divino, y lo que necesitamos como iglesia son unos ojos espirituales para ver. Tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé discernimiento espiritual para reflexionar y examinar lo que está pasando, para poder comprender la situación que estamos viviendo en estos momentos. Yo me pregunto en esto que nos está pasando con esta pandemia a nivel mundial en el plano espiritual,
¿Qué interpretación podríamos darle a esta crisis que estamos viviendo? ¿Quién es? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos que en esta crisis a nivel mundial? Pues vamos a ver, en primer lugar, podemos deducir que Dios es soberano. Dios tiene el control absoluto. Dios tiene el control. Él es soberano. Él hace lo que a Él le place y determina si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado. Esta es la esencia de la soberanía de Dios, su absoluta independencia para hacer lo que le satisface y su total control sobre las acciones de todas sus criaturas. Ninguna criatura, persona o imperio puede frustrar su voluntad o actuar fuera de los límites de Dios. En otras palabras, Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que le da la gana. El origen de la plaga que David experimentó y que Él mismo escogió para su pueblo es Dios, viene de Dios. Esto está bien claro. Dios es el que manda esa epidemia como castigo y con un propósito espiritual bien definido. Nada sucede por casualidad. Esto que estamos viviendo nada tiene de casualidad. Nada en toda la creación permanece o actúa independientemente de la soberanía de nuestro Dios. Todo está bajo su control. Desde que surgió este virus en el mercado de China, desde que pasó del animal al hombre, ¿tenía Dios el control de este virus o simplemente mutó y pasó al hombre mucho más virulento? ¿Estaba distraído Dios cuando pasó de un murciélago al hombre este virus? Nada de eso. Este coronavirus no es producto de la inercia del universo. Dios está mandando mensajes. Todo está lleno de significado. Siempre hay una razón para todo. Dios siempre está involucrado en cada situación que el mundo vive. Siempre podemos extraer lecciones espirituales de todo lo que nos acontece. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Y en este pasaje del Antiguo Testamento del censo de David, la epidemia que afecta a Israel no deja de tener un gran sentido detrás de lo que parece una situación médica meramente epidemiológica. Hay fuerzas espirituales en acción. Dios está ofendido por el pecado de David y Dios mismo ha diseñado esta crisis para castigar a su pueblo, pero también con un objetivo espiritual que estaremos viendo al final. Y es importante que entendamos esto, hermanos. Dios es origen de las tinieblas y de la luz. Dios es origen de la muerte y Dios es origen de la vida. Dios es el origen de las epidemias y el origen del bienestar. Él hace lo que Él quiere dentro de su soberanía. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Nos dice Lamentaciones 3:37. ¿Qué será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Una de las cosas que como iglesia tenemos que aprender es que nuestro Dios tiene todo bajo su control. Nuestro Dios no es un papá consentidor o un abuelo que permite muchas cosas, sino que nuestro Dios es un Dios tremendamente verdadero y justo. Y así como puede bendecirle, también puede ponerle un tropiezo en la vida si usted abusa de su bondad y misericordia. Y yo creo que como iglesia necesitamos predicar este mensaje de la soberanía de Dios. Estamos delante de un tiempo en el que tenemos que pensar en la santidad de Dios, pensar en su señorío, pensar en su soberanía, pensar en que Dios no puede ser burlado, pensar en que las naciones no pueden hacer lo que están haciendo, violando la ley de Dios, y pensar que el Señor no se va a irar. Yo no veo ningún problema, según entiendo en la palabra de Dios, que Dios es la fuente de una crisis como esta que estamos viviendo. Es importante, hermanos, que entendamos que Dios puede ser la fuente tanto de la vida como de la muerte. Dios es soberano y nosotros como iglesia del Señor tenemos que saber que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él hace cosas que nosotros no podemos entender, pero Él sabe dentro de su soberanía la manera de llevar los destinos de las naciones. Dios está sentado en su trono. Él es un Dios de justicia que no nos atrevemos a ofender.
La iglesia tiene que predicar esta palabra. Las naciones tienen que entender esto. La ira de Dios puede estallar en cualquier momento, por lo cual debemos honrar a nuestro Señor Jesucristo y conducirnos con reverencia ante su poder soberano. Porque su ira se inflama en un momento, como dice el Salmo 2, versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Se inflama, se engrandece, es grande, de pronto se hace grande la ira de Dios. Con esto que nos está pasando en este momento, a nivel mundial, Dios en su soberanía obliga a las naciones a reflexionar sobre el hecho que su santidad, su gloria, no puede ser burlada, que independientemente cuán poderosas sean las naciones, Dios con un golpe de su mano puede tirar todas las piezas del ajedrez y volver a regresar a las naciones a la edad primitiva. Todo el poder, la tecnología, la potencia económica de las naciones, su ciencia, su sabiduría, su conocimiento, puede ser en un momento insignificante. Lo único que cuenta es el conocimiento de la grandeza, de la gloria de Dios. Isaías 45:15 nos dice: he aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Como nada son las naciones delante de él. Las naciones, juntos con sus líderes políticos, deben entender que Dios está sentado en su trono. Él no ha cambiado, es el mismo. Él convierte, nos sigue diciendo Isaías, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. No debemos de pasar por alto la soberanía de Dios. Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que hace las cosas. La segunda cosa que nos enseña este pasaje, aparte que debemos reflexionar en la soberanía de Dios, es que Dios requiere de un genuino arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, nos dice la palabra del Señor. Se convirtieren de sus malos caminos, se requiere un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Las naciones están ante una advertencia de Dios: arrepiéntanse. Yo quiero reconciliación con mi creación. Y lo que estoy mandando a la humanidad no es para destruirla, sino que yo quiero reconciliarme con mi criatura. Ahora en su momento de madurez, porque se supone que esta generación de este siglo de las luces no es como las pasadas de la Edad Media o cualquier otra generación, sino que ya ustedes son un pueblo maduro, pero mi reconciliación no será a cualquier costo, sino que se requiere un verdadero arrepentimiento. Mis hijos tienen que arrepentirse y venir a mí y confesar sus pecados, y yo los restauraré como restauré al hijo pródigo. Se requiere un arrepentimiento completo de las naciones y sus líderes. Los líderes políticos de las diferentes naciones son los que encabezan, y Dios quiere tratar con ellos. Y estos líderes tienen que arrepentirse de sus pecados, de sus malos caminos, como David, rey de Israel, se arrepintió. Y el Señor perdonará a las naciones. Él requiere reconciliación con su pueblo. Al precio es que su pueblo se humille. El precio es que su pueblo se humille. Si se humillare mi pueblo, David se humilla. Y él hace una franca confesión a Dios. Ahí en 1 Crónicas 21, versículo 17, dice David: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Confesión, arrepentimiento, conocimiento del pecado. Eso es lo que tenemos que hacer ante un Dios soberano, santo, que tiene el derecho de dictarle a las naciones los principios morales mediante los cuales han de vivir. No es lo que la gente piensa que es bueno. Hay mucha gente hoy, en esta época de la electrónica,
que creen que por la ciencia, la tecnología, su conocimiento tanto de las cosas microscópicas, virus, bacterias, moleculares, ácidos nucleicos, como macroscópica conocimiento del universo y su conocimiento de la naturaleza humana, pretenden saber más que Dios, y que los dictados de la palabra, que la verdad de la palabra de Dios entonces están fuera de moda. No es así. Los mandamientos de Dios son mandamientos eternos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Nos dice Proverbios 21:20. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Dios no necesita ser instruido por nadie. Lo que Él dictó en su palabra, eso es lo que tenemos que obedecer. Las naciones y sus líderes políticos han hecho lo contrario y se han puesto en el lugar de Dios y han creído que su conocimiento y su tecnología le permiten decirle a Dios lo que es bueno y lo que es malo. Y la gente cree que en su sabiduría puede cambiar los linderos de Dios y que es Dios el que tiene que hacer los ajustes. Como David sabía que el censo que hizo estaba mal hecho delante de Dios, pero se dijo a sí mismo, eso es lo que yo quiero. Y entonces Dios es el que tiene que estar de acuerdo conmigo. Por eso Dios envió juicio a David y con él a toda la nación. Dios enjuicia a las naciones porque las naciones han jugado con su gloria y con su santidad. Y lo que Dios hace es permitir que Satanás incite a David a hacer un censo para entonces juzgar al pueblo que lo había ofendido por su pecado de idolatría continuamente. Y esta idea de un Dios que confunde la mente de la gente y de los líderes de la élite intelectual para que piense de una manera torcida y que sigan enmarañándose más y más en su pecado y sus razonamientos idólatras para que Dios entonces los juzgue. Esta metodología Dios la usa continuamente y creo que la está usando de nuevo. Dios siempre trabaja con los mismos métodos. Cuando los seres humanos persisten en ofender a Dios y no darle la gloria que Él se merece, Dios nubla, confunde sus mentes y los lleva a tomar decisiones que no son prudentes ni constructivas, que más bien hacen daño y producen resultados más destructivos. Como el gobernador de Nueva York, ustedes han oído sus declaraciones, que Dios no tuvo nada que ver en el control de la plaga del virus, sino que fue su poder, fueron sus medicamentos, fueron sus hospitales, sus doctores, sus enfermeras. Y ya por último, lo que nos muestra este pasaje es que Dios lo que quiere es vida y no muerte para nuestro mundo, con esto que estamos viviendo. La pandemia de este coronavirus, claro que ha acabado con la vida de miles de personas, pero no creo que ese sea el fin de Dios, sino que Dios está usando esta pandemia como en el tiempo de David para traer vida. Porque en Dios la muerte siempre por alguna razón trae vida. La muerte de los animales en los sacrificios antiguos traía vida al pueblo de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos ha traído vida a nosotros. Yo creo que Dios, a través de esta pandemia mundial, tiene un propósito bien definido. Como lo vemos en este pasaje de Primera de Crónicas, la epidemia que cae sobre el pueblo de Israel debido al pecado de David, el rey, es simplemente un punto de partida para lo que Dios verdaderamente le interesa, porque lo que sucede después es mucho más importante, que repercutiría para la vida del pueblo de Dios por las edades y por los siglos. Cuando David ve el ángel de Jehová que va con su espada sobre Jerusalén para destruirla, él y los ancianos se postraron sobre sus rostros. Y nos dice la palabra en segunda de Samuel 24:16, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y de inmediato Jehová ordena a Gad que le diga a David que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. David compra ese terreno con un costo de 600 siclos de oro, levantando un altar a Jehová en el cual ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Nos dice Primera de Crónicas 21:26, y el 27 nos dice, entonces Jehová habló al ángel
y éste volvió su espada a la vaina. Se detuvo la peste destructora, y viendo David que Jehová lo había oído en la era de Ornán, Jebuseo dijo, nos dice Primera de Crónicas 22:1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. He aquí el propósito espiritual de Dios con todo esto que pasó, con el pecado de David y la peste destructora de 70,000 hombres. Dios ha usado este momento para dirigir a su líder, para que en este lugar se construya el templo de Jehová. David no sabe el significado histórico de este lugar, ni tampoco se imaginaba lo que había de suceder, que precisamente en ese lugar, en esa era de Ornán, el Jebuseo, iba a ser sacrificado también el Redentor de la humanidad. Dios usa esta crisis para provocar la construcción de este santuario, que durante siglos y siglos será el lugar de sacrificios y un símbolo a la humanidad de confesión, de perdón, de reconciliación con Dios por medio de los sacrificios imperfectos del templo. Y aquí, sin que David lo supiese también, en este mismo terreno iba a ser crucificado el Cristo de Dios, y al derramar su preciosa sangre a favor de la humanidad, se desata una gracia, se desata una misericordia, se desata un nivel de perdón como nunca se había visto antes. Y entonces, a través de Cristo, lo que era un santuario físico limitado al espacio y al tiempo, ahora se convierte en un espacio virtual. El nuevo templo está en nuestros corazones. El nuevo templo es la vida de usted, es la vida mía. Cuando usted le abre el corazón al Señor Jesucristo y permite que Él entre a su corazón, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Se da cuenta, amado hermano, amada hermana? La epidemia en el templo de David es una historia, es una narrativa de redención, de amor, de perdón, no de destrucción, sino que la destrucción es un preámbulo para la sanidad y para dar vida. Este coronavirus, o como se llame, no es solamente un callejón sin salida para muerte y ahí terminó todo, sino que es un preámbulo, es un comienzo, es una carta de amor con 2 o 3 gotas de sangre, donde Dios le dice a la humanidad, te amo lo suficiente como para disciplinarte, pero quiero reconciliación contigo. Arrepiéntete, humíllate, reconoce que yo estoy en mi trono, que soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué nos enseña esta pandemia? Que nada es por casualidad, que todo está bajo la soberanía de nuestro Dios. Todo está bajo su control y que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento para que Cristo more en cada corazón y que haya salvación y vida eterna para las naciones, para las familias en este mes de mayo y para cada individuo de este mundo. En esta tarde, amados hermanos de nuestra iglesia y amados amigos y familiares y conocidos a los que les voy a enviar este mensaje, yo quisiera invitarles a todos los que me están viendo a través de este medio. Si hay alguien que ha escuchado esta palabra y siente que Dios está tocando su corazón para precisamente arrepentirse de sus pecados, yo creo y veo que hoy en este tiempo, por lo que está pasando, hay mucha gente deprimida y eso se debe en parte a una debilidad de espíritu. Hay mucha gente que se siente culpable, amargada. La depresión generalmente es una expresión subliminal de culpabilidad y también de ira, contienda, frustraciones, cosas no confesadas, cosas no habladas, cosas no expresadas. El diablo se mueve en las cosas reprimidas. Pero cuando hay ese conocimiento de la soberanía de Dios y hay un arrepentimiento verdadero delante de la santidad de Dios, y cuando hay confesión, cuando hay apertura, entra la luz, entra el oxígeno en la vida y todo lo negativo tiene que huir. El diablo es el que impide que penetre el oxígeno a nuestros pulmones espirituales y nos ahoga como este coronavirus. Es por eso que le estoy invitando a que usted se examine. Si usted no ha entregado su vida a Jesús,
Yo creo que este tiempo es el mejor momento. Yo le invito, ahí donde está usted, a abrir su corazón a Cristo y reconocer que usted ha pecado delante de Dios. Todos nos hemos descarriado, dice la palabra. Todos hemos escogido nuestro propio camino. Ay de aquel que cuando Dios toca su corazón, se cierra más, se atrinchera más, mete más sus pies en las cosas de este mundo y dice: no cederé. Y bendecido es aquel que se arrepiente cuando oye la palabra de Dios y su alma es salvada, perdonada por la eternidad. Invite a Cristo a entrar a su corazón. Reconózcalo como el Hijo de Dios. Reconózcalo como aquel que murió en el Monte Calvario en sustitución por usted y que se convirtió en el templo divino, el instrumento de la gracia de Dios, y que desde ese momento todos aquellos que lo reciben, que lo reconocen como Señor y Salvador y confiesan su deidad, se arrepienten de sus pecados, reciben salvación y vida eterna, y Él entrará a morar en sus corazones. Yo quiero que usted haga esto ahora mismo. Si hay alguien cerca de usted, dígale: yo quiero que tú seas testigo de que yo estoy recibiendo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, que estoy entregando mi vida al Señor Jesucristo. Si no hay nadie, Dios mismo será su testigo. Entregue su vida a Cristo, abra su corazón y tendrá vida en abundancia en esta vida y en la vida eterna en la otra vida. Que el Señor les bendiga. Está muy clara el mensaje de la palabra del Señor aquí en Primera de Crónicas. Dios es el que mandó la epidemia, la peste a su pueblo como castigo, pero Dios tenía un propósito ahí en el terreno de aquel hombre Jebuseo, ahí en ese terreno que era dueño un pagano. Va David y se lo compra. Y en ese terreno se edifica el templo al Señor. Y en ese terreno, ahí mismo se crucifica al Señor Jesucristo. Y en ese terreno está también donde el Señor es sepultado y donde resucita. Todo el plan de Dios se iba a llevar a cabo en ese terreno, en la era de este hombre Jebuseo, para establecer el templo del Señor ahí. Y en ese terreno también iba a morir nuestro Señor Jesucristo para establecer su templo, su Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y ahí es donde quiere morar Dios. Este es el propósito de esta pandemia que estamos viviendo, que la gente entregue su corazón al Señor Jesucristo para que Cristo more ahí en el templo de su cuerpo, en el templo de su corazón. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, por esta crisis que estamos viviendo, Señor, porque es una bella oportunidad, Señor, de humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer tu soberanía, tu santidad, Señor, tu sabiduría, el amor que tú tienes para con la humanidad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de crisis, Señor, que nos da la oportunidad de agarrarnos más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres algo con nosotros, Señor. Después de 50 años, Señor, de que nuestro templo estaba abierto cada miércoles, cada viernes, cada domingo, Señor, hoy ha estado cerrado, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres con tu iglesia, Señor? Lo mismo, Señor, que nosotros reconozcamos tu soberanía, Señor, que nosotros reconozcamos tu santidad, Señor, que nosotros reconozcamos que tú eres el mismo, Señor, que tú estás sentado en tu trono, Señor, y que para ti es la honra, la gloria, el honor y la victoria, Señor. Permítenos, Señor, discernir todas esas cosas, Señor, para que tú te agrades, Señor, y para que tú, Señor, termines con esta peste que está, Señor, sobre este mundo. Sabemos que pronto va a pasar, Señor, pero también sabemos que la humanidad va a seguir con sus mismas normas de conducta, Señor. Y sabemos que va a venir otras cosas peores, Señor, porque lo dice tu palabra ahí en Lucas capítulo 21, Señor. Una bendición, Señor, a tu pueblo en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén.